Buenos días a todos. Hoy vamos a revisar la explicación del modelo de Canturing y los resultados obtenidos, el cual ha sido validado en cierto periodo de tiempo. Vamos a revisar en primera instancia las tres premisas básicas de inversión que son conocidas desde hace tiempo por las personas que le han dedicado parte de su vida a este mundo. La primera premisa se refiere al mercado de valores de los Estados Unidos de América. Está representado por los índices que alguna vez hemos leído o escuchado a través de algún medio de comunicación, como son el S&P 500, también conocido como Standard & Poor's 500. Es uno de los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Al S&P 500 se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado. El índice se basa en la capitalización bursátil de 500 empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York o Nasdaq, y aproximadamente captura el 80% de toda la capitalización del mercado de Estados Unidos. El siguiente índice es el Nasdaq. Es un índice bursátil que incluye casi todas las acciones que cotizan en la bolsa de valores Nasdaq, con un total de más de 5.000 empresas. Es uno de los tres índices bursátiles más seguidos en los Estados Unidos. La composición del Nasdaq está fuertemente ponderada hacia las empresas del sector de tecnología de la información, tanto nacionales como extranjeras. Finalmente tenemos al índice Dow Jones, que se traduce al español como el promedio industrial Dow Jones. Uno de los muchos índices bursátiles creados por Charles Henry Dow, mide el desempeño de las 30 mayores sociedades anónimas que cotizan en el mercado bursátil de los Estados Unidos de América. La siguiente premisa que vamos a revisar es la ganancia de los mercados a través de los índices. Hay una recomendación de un gran inversor que dice lo siguiente: si no le vas a dedicar tiempo a la inversión, lo mejor es poner tu ahorro periódicamente en un fondo índice de bajo costo y olvidarte. Lo harás mejor que la media. No será una inversión extraordinaria, pero será decente, expresó en una de sus tantas conferencias para accionistas Warren Buffett. Para darle soporte a lo anterior, en esta imagen se puede observar el rendimiento de un inversor promedio en 19 años, que va del 2001 al 2020, con un porcentaje de 2.9% anual. En ese mismo periodo, el índice S&P 500 tuvo un rendimiento medio anual de 7.5%. Nuevamente, ahora en el periodo del 2002 al 2021, el rendimiento de un inversor promedio fue del 3.6% anual, mientras que el S&P 500 tuvo un rendimiento medio anual de 9.5%. Entonces, con base en lo anterior, ¿es posible ganarle al mercado de manera sostenida? Volvemos a mencionar lo que algunos grandes inversores han dicho. Puede que sea solo suerte. Es posible que Peter Lynch y Warren Buffett hayan tenido una suerte excepcional, incluso si son genios financieros. Economistas de gran prestigio han demostrado que una cartera de acciones elegida al azar puede funcionar tan bien como una cuidadosamente formada. La respuesta entonces es sí. Es posible que puedas ganarle al mercado, pero con las tarifas de inversión, los impuestos y sobre todo las emociones humanas en tu contra, es más probable hacerlo por suerte que por habilidad. Si simplemente puedes igualar el S&P 500 menos una pequeña tarifa, te irá mejor que a la mayoría de los inversores. Llegados a este punto, vamos a revisar el objetivo del modelo. Se plantean los objetivos del modelo, los cuales, a pesar de ser bastante ambiciosos, se listan a continuación. El primero, superar o, en el peor de los casos, igualar en rendimiento al mercado de valores representado por los índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq. Objetivo 2, obtener en un nivel estable el riesgo de inversión, en la mayoría de los casos con una volatilidad menor al de los índices anteriores. El objetivo 3, mantener un portafolio diversificado. El objetivo 4 sería mantener el estrés de inversión bajo. Y finalmente, generar un plan de inversión sostenible al mediano y largo plazo. Ahora vamos a revisar las premisas básicas del modelo. Mediante el uso de la teoría combinatoria, el modelo de Markowitz y minería de portafolios, el modelo busca las combinaciones de empresas que hayan superado a los índices en cierto periodo de tiempo. Se definen ciertos supuestos que hasta el momento han resultado congruentes. El primero es inercia del portafolio. Un portafolio que históricamente ha superado a los índices es muy probable que lo siga haciendo después de su detección. El punto número 2, el riesgo del portafolio detectado se mantiene en la media por al menos un año después de su detección. El punto número 3, el portafolio existe con combinación única de cierto número y proporción de acciones, y no es recomendable evaluarlo en función de solo una parte del mismo, es decir, no descartar un portafolio por la evaluación individual de las empresas que lo forman. Al final de todo, si te dedicas a invertir incluso de manera parcial, tienes un portafolio y en muchos casos es casi imposible monitorear su riesgo o rendimiento. Finalmente,
debemos tener muy claro que los portafolios existen, sea que invirtamos en ellos o no. Bueno, ahora sí estamos listos para la validación del modelo. Es importante comentar que en los últimos 4 meses he estado validando el modelo, no obstante, por la capacidad de cómputo requerida y los recursos limitados, solo se han podido testear los últimos 13 años, es decir, del 2010 al 2023. A continuación se observan los rendimientos obtenidos por el portafolio. En la tabla siguiente se puede observar el rendimiento acumulado que tiene el portafolio dependiendo del año en el que inició su validación. Por ejemplo, si hubiésemos iniciado en el 2010, el rendimiento medio de los portafolios en ese año fue de 20.15. Y para el 2011 el rendimiento medio acumulado sería de 14.2. Lo anterior, ya que los portafolios tuvieron un rendimiento medio de 4.95 en el 2011. Entonces, siguiendo este patrón acumulado, podemos observar que de haber iniciado en el año 2010, para el 2011 tuviéramos 14.2, para el 2012 tuviéramos 34.73%, de tal modo que para el 2015 tuviéramos 132.95%, para el 2019 tuviéramos 233%, para el 2023 hubiera acumulado esa serie de portafolios con base en el modelo 476%. Lo mismo en el 2011. Si hubiéramos iniciado en el 2011 con este modelo, en el propio 2011 hubiéramos tenido una pérdida de 4.95%. Sin embargo, para el 2012 ya hubiera acumulado 12.14% y así sucesivamente, de tal modo que antes de la pandemia hubiésemos tenido 177% acumulado. De seguir así, para el 2023, al cierre del 2023, bueno, a la fecha actual que estamos hoy, que sería 24 de diciembre, tendríamos 379% acumulado. Siguiendo esta misma lógica, para el 2012, en el 2012 este portafolio obtuvo de media de rendimiento un 17.98%. Si seguimos el patrón acumulado, para el 2023 hubiera tenido, al día de hoy, hubiera tenido 404%. Y así respectivamente. Vemos que hay años en los que aparentemente ha tenido rendimientos negativos al iniciar, como lo es en el 2011, en el 2018, también aquí está. Otro año en el que tuvo rendimientos negativos fue en el 2022, pero ahorita vamos a interpretarlo en función del comparativo con el S&P 500, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, para el mismo periodo el S&P 500 acumuló un 317%. Aquí está 317%, y esta serie de portafolios que arrojó el modelo hubiera acumulado 476%, de tal modo que la diferencia acumulada me da 158% de diferencia. Vemos que casi siempre esta diferencia se mantiene. Aquí hubiera acumulado, si hubiéramos arrancado en el 2011, el S&P 500 tiene un acumulado de 271%, mientras que el modelo hubiera arrojado portafolios que en media tienen un acumulado de 379%. Saltamos más adelante, vemos que casi en ningún año el S&P 500 hubiera acumulado más que los portafolios del modelo, salvo en el año 2023, en donde vemos que justamente este portafolio ha obtenido un rendimiento medio inferior al mercado. Recordemos que en el 2022 el S&P 500 tuvo un rendimiento negativo de 2, mientras que nuestro portafolio tuvo un rendimiento de 19. En el 2022 tuvo un rendimiento de menos 5.23, mientras que el S&P 500 pues no sabemos cuánto tuvo todavía, pero sabemos que él acumuló del 2022 al 2023, el S&P 500 acumuló un negativo de 2%, mientras que en ese mismo periodo el portafolio, la serie de portafolios tuvo un rendimiento medio de 12.82. Entonces aquí tenemos una diferencia de 14 puntos, ya que el S&P 500 está en negativos, mientras que nuestro portafolio acumuló
12%. De tal modo que vemos que este año 2023 fue el año de recuperación del S&P 500. No obstante, el portafolio le fue bastante bien, tiene un 19, aún por debajo del S&P 500, pero en este año fue donde realmente sí está superando. Es importante notar que sí hay años en donde el S&P 500 ha superado al portafolio, no en todos ha ganado. Eso lo podemos ver en el siguiente gráfico. Aquí vemos en la siguiente tabla, vemos realmente cómo ha acumulado la misma explicación que vimos acá arriba para el portafolio, pero ahora el S&P 500 cómo ha acumulado su rendimiento, que es el mismo que estamos llevándonos acá arriba, que es por ejemplo este número 317, es este que pegamos aquí. En el transcurso de este periodo del 2010 al 2023, cómo va arrancando y va acumulando con el pasar de los años, y este número es el que nosotros hemos comparado porque es el acumulado del S&P 500. Para ver esto de una manera un poquito más clara, hacemos la diferencia entre el acumulado de nuestro portafolio, acumulado de las medias de nuestro portafolio versus el acumulado de el índice S&P 500. Entonces sacamos la diferencia entre lo que ha acumulado el portafolio y lo que ha acumulado en ese mismo periodo el índice S&P 500. De tal modo que vemos que en la gran mayoría de casos los verdes es donde el portafolio está superando en el acumulado al S&P 500, también en el acumulado, pero hay años en específico en donde no le ganó. Por ejemplo, veamos en el 2011, hay una diferencia de 4.95. ¿Qué significa esto? Que nuestro portafolio tuvo un rendimiento más abajo que lo que tuvo el S&P 500. Veamos de dónde sale esta diferencia. Resulta que el portafolio tuvo un crecimiento negativo de 4.95, mientras que el S&P 500 prácticamente no se movió en ese año 2011, estuvo en cero. No hubo un rendimiento positivo ni negativo para el S&P 500. Mientras que en el 2012 vemos que el portafolio obtuvo una ganancia positiva de 4.69, es decir, ya se recuperó de la pérdida que tuvo acá contra el S&P 500. ¿Cómo podemos saber esto? Pues porque el portafolio tuvo aproximadamente 18, mientras que el S&P 500 en ese año tuvo un acumulado de 13.29. Y así podemos ver este patrón. Por ejemplo, volvió a ocurrir en el 2013, donde el portafolio obtuvo una diferencia inferior, un rendimiento inferior versus el S&P 500. Esto lo podemos ver, la diferencia entre 21, que fue lo que acumuló el portafolio, y el S&P 500 acumuló 29. Hay una diferencia de 8 puntos porcentuales. No obstante, a pesar de ello, en los años venideros, observando el acumulado, el portafolio fue cerrando esta brecha con el S&P 500. En los años en donde más le costó cerrar esta brecha, por ejemplo, fue en el arranque del 2016. En el arranque del 2016, el portafolio empezó con una desventaja de 6 puntos, porque tuvo un rendimiento de 3%, 3.4%, mientras que el S&P 500 tuvo un rendimiento de 9.84%. Esto nos dio una diferencia de 6.21%, por encima el S&P 500 de nuestros portafolios. Posteriormente, en el 2017, la diferencia fue a favor de nosotros. El portafolio creció un 2.1% por encima del S&P 500. Pero para el 2018 nuestra serie de portafolios en media tuvo un rendimiento un poquito más abajo que el S&P 500, porque hay una diferencia de 3 puntos. ¿Qué significa esto? Que nuestro portafolio cayó un 10%, mientras que el S&P 500 cayó un 6.6%. Entonces, para el 2019 vemos que nuestro portafolio también ha tenido un rendimiento inferior, ya que el portafolio creció un 27%, mientras que el S&P 500 llegó a un 30% en ese año. De tal modo que en estos años le costó cerrar la brecha al portafolio. Sin embargo, para el 2022 ya se logró cerrar esa brecha debido a la ventaja que ha generado el portafolio en el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022. Aquí vemos donde el portafolio ya aventajó con algunos puntos al S&P 500, y en el acumulado cerró esas brechas. Esa es la ventaja que vemos aquí. Ahorita estamos teniendo una diferencia de 2.89 con el S&P 500 este año. Sin embargo, pues los dos están en rendimientos positivos, afortunadamente, para nuestra suerte.
Entonces, como podemos ver, el portafolio en el acumulado sí ha generado una ventaja prudente respecto al índice. Hay periodos que pues no les ha ganado, no siempre, pero en la gran mayoría y sobre todo en el acumulado del periodo observado, que del 2010 al 2023, sí hay una ventaja del modelo respecto al mercado representado por el S&P 500. Ahora procedemos a ver el comparativo global que tenemos del rendimiento anual de nuestros portafolios versus los índices. Vemos esta pequeña tabla en donde se hace el comparativo de la media de los portafolios, que no es más que la cifra que estábamos viendo en la tabla anterior. Por ejemplo, para el 2010 nuestros portafolios modelados mediante el sistema generaron una media de 20.15%. Sin embargo, hay portafolios que generaron menos rendimiento. Entre ellos, el mínimo tuvo un 10.42 y el máximo también de ese conjunto de portafolios obtenido por el modelo generó un 28.14. Para el 2011 hubo un mínimo de 8.46 negativo, pero en media los portafolios generaron 4.95, que es el número que estábamos viendo en la tabla anterior, y el máximo tuvo 2.22. Para ese mismo periodo, aquí está el rendimiento que obtuvo el S&P 500 para ese año. Entonces, como podemos observar, hay portafolios que se alejan de manera significativa de la media. Este está en 2.2 el mínimo, en media está en 17.98 y el máximo estuvo en 26, mientras que el S&P 500, dado que no es una serie de portafolios sino es un único portafolio, tiene 13.29. Entonces, haciendo la métrica de esto, el promedio, la media de los rendimientos que ha tenido en un año, más bien en la serie de años, la media por año del portafolio, de los portafolios, es de 14.04, mientras que la media que ha tenido el S&P 500 es de 11.67. Entonces, con base en esto podemos observar nuevamente que nuestros portafolios en media están superando al rendimiento que ha tenido el S&P 500 de manera anual en ese periodo, con un mínimo de 8.15% y un máximo de 18.55. Entonces, ¿por qué es importante comparar la media? Porque en el modelo por cada año genera una serie de 20 a 30 portafolios. Entonces trabajamos con las medias que han obtenido esos portafolios en rendimiento, y sí puede haber mínimos y sí puede haber máximos, por supuesto, pero aún así, en el peor de los casos, el modelo hubiera arrojado que el crecimiento para la serie de portafolios mínimos hubiera estado en media en 8.15% por año. Hacemos el mismo comparativo, pero ahora con BRK, que es Berkshire Hathaway de Warren Buffett, y tenemos 13.23% para esta serie de empresas que maneja el portafolio de Warren Buffett. Lo mismo con el Nasdaq. El Nasdaq vemos que en ese mismo periodo sí nos está superando. El asunto es que, recordemos que por la pandemia, por el alza de las empresas tecnológicas, el Nasdaq, ha crecido bastante en ese mismo periodo. Eso sí, un riesgo considerablemente mayor al del S&P 500 y por supuesto a nuestra serie de portafolios que estamos comparando. En cuanto a acumulados, podemos ver que los rendimientos mínimos de nuestros portafolios son estos. Por ejemplo, para el 2010 vemos que el acumulado mínimo de nuestra serie de portafolios es de 174%. En el mismo periodo, para la media de nuestros portafolios está en 476, que no es más que el número que vimos anteriormente. Este 476 es exactamente este número que estamos viendo acá, el que comparamos inicialmente. Y en ese mismo periodo, nuestros portafolios máximos acumularon 886%. Pero bueno, no hay que irnos muy lejos, hay que centrarnos en el promedio. Entonces, en ese mismo periodo resumimos aquí el rendimiento nuevamente del S&P 500, de cómo ha ido, y aquí tenemos también el de Berkshire Hathaway,
de 417 en el acumulado. Aún así observamos que nuestros portafolios en media están superando a Warren Buffett en ese año en el acumulado, y por supuesto al Nasdaq no le están ganando. Esto sí es importante mencionarlo, al Nasdaq no se está superando, por lo que ya comentamos. Podemos ver esta diferencia sigue existiendo, y por supuesto en el periodo de el 2023 aquí estamos reflejando este efecto, que no estamos superando a los índices. Estamos superando sí a Warren Buffett, estamos superando creo que probablemente al Dow Jones, que no está desafortunadamente no está en esta tabla, pero no estamos superando al S&P 500 y no estamos superando también en consecuencia al Nasdaq. Bueno, hay unos máximos, hay un máximo aquí que sí lo está superando, pero nosotros nos centramos en siempre ver las medias. Finalmente, en conclusión, podemos decir que nuestros portafolios compiten bastante bien con el mercado, se defienden bastante bien respecto al mercado. En promedio están creciendo 14.04%, y el mercado, si lo queremos ver como el índice S&P 500, está creciendo un 11.67%. entonces sí hay una ganancia en media anual respecto del mercado. Uno de los puntos finales, y que es muy importante remarcar, es que la ventaja del modelo es que siempre puede mejorar. Siempre podemos encontrar mejores portafolios, porque es un ejercicio de minería sobre un problema de combinatoria. El problema aquí, el gran problema radica en la capacidad de cómputo que se tiene. La capacidad de cómputo, con el tiempo que tuvimos, no pudimos hacer 2 o 3 iteraciones completas. Solamente este comparativo surgió de una única iteración en cada uno de los años, pero este proceso puede repetirse n cantidad de veces para cada uno de los años. Entonces eso seguramente haría que mináramos portafolios con mayor potencial de rendimiento, y esto haría que por supuesto esta media creciera y generara más una brecha sobre los índices. Eso es lo esperado. Sin embargo, falta todavía validar si en cada una de las iteraciones siguientes efectivamente los índices minados mejoran, o realmente también podrían empeorar. Nosotros esperamos que mejoren, y esa es la idea sobre la que vamos a trabajar. En este año 2024 vamos a seguir trabajando. Seguramente vamos a ir un poquito más atrás, a lo mejor unos 4 o 5 años más atrás para el comparativo, siempre que la capacidad de cómputo nos lo permita. Entonces, con esto cerramos la validación. Este archivo, por supuesto, para el equipo, para el grupo, se está compartiendo para su revisión, para sus dudas y comentarios son bienvenidas. Finalmente vamos a pasar rápidamente a ver los rendimientos que hubiéramos tenido con un pequeño ejercicio que le llamamos ASIF. Cómo nos hubiera ido si hubiéramos invertido en este portafolio, si hubiéramos tenido más bien este modelo desde el 2010, lo hubiéramos corrido, cuál hubiera sido el rendimiento de este famoso modelito. Empecemos. Tal vez la inversión que pudiéramos haber metido, no sé, pudieron ser 10,000 unidades, que en este caso todas estas acciones están en el mercado de Nueva York, entonces cotizan en dólares. Ahí tendríamos que haber hecho la transformación, pero supongamos que pudimos comprar estos portafolios con las proporciones que nos demanda el modelo y metimos una cantidad de 10,000 unidades. En este caso estamos en México, entonces vamos a usar el peso mexicano. Entonces vemos que para el 2010 este portafolio hubiera tenido una ganancia de 2,000 pesos, 2,000 pesos sobre tu inversión. No estamos considerando impuestos, no estamos considerando comisiones, simplemente es la ganancia bruta conforme la arroja el modelo. De tal modo que para el 2011 hubiéramos tenido un rendimiento de 1,420. Bajó respecto a esto, claro, porque en el 2011 hubo una pérdida. Recordemos que en ese año el portafolio cayó y el S&P 500 me parece que no. Entonces, en el acumulado para el 2023, en un periodo de 14 años, hubiéramos tenido una ganancia pura de 47,000 pesos. El S&P 500 en ese mismo periodo te hubiera dado 31,000 de manera bruta, y así. Esta ventaja se va conservando. Aquí hubiéramos tenido, voy a regresar, en el 2000
2023 acumulado de 47,000 pesos, mientras que en el 2000 el S&P 500, perdón, hubiera tenido 31,000 pesos. Esta brecha se va generando de tal modo que casi en todos los años le ganamos, excepto en el año 2023, que es la recuperación del S&P 500. Como lo habíamos comentado, el S&P 500 ahorita está recuperándose más de lo normal, dado que el año pasado pues tuvo una caída significativa, tuvo un crecimiento de mediante este ASIF que le llamamos, hubiera crecido un 202 negativo, mientras que el portafolio hubiera dado 1282%. Entonces, pues con base en esto podemos ver que en el ejercicio, si hubiéramos aumentado la cantidad a 500,000 pesos o tal vez 1,000,000, podemos observar que esa cantidad crece de manera significativa en las mismas proporciones en las que tú hayas podido invertir de manera inicial. Este ejercicio es muy bueno para observar lo esperado, porque después de todo trabajamos así, observamos la historia para tratar de ver cómo se comporta lo que viene. Entonces, este rendimiento es lo que hubiéramos tenido. Así es como funcionan muchos planes de retiro de inversiones que luego venden las aseguradoras. Hacen un ejercicio de este modo, con otro tipo de modelos que ellos tienen, y llegan a un umbral estimado que por supuesto es variable, porque muy pocas te dan rendimientos asegurados, y los rendimientos asegurados pues son mucho menos que los de renta variable. Entonces, este ejercicio lo pudiéramos hacer con 5, 10, 15 millones. Recordemos que esa es la ventaja de haber hecho esto, que tenemos un umbral y no tenemos tantas limitaciones de saturación del mercado, al menos en las cantidades que este grupo maneja. Creo que pudiéramos hacer un ejercicio bastante limpio, ¿no? Y creo que es bastante alcanzable con las cifras que estamos considerando. Entonces, por ejemplo, si hubieras invertido inicialmente 5 millones desde el 2010 con base en este modelo, hubieras acumulado ya de ganancia pura, bruta, sin comisiones ni impuestos, 23 millones sobre la base de 25 generando este modelo, mientras que el S&P 500 hubiera generado 15 millones de ganancia. Entonces, igual para que lo consideren, recordemos que tenemos todavía la hipótesis de que estos rendimientos pueden mejorar. Estos rendimientos de este portafolio pueden mejorar. Entonces, creo que eso nos da una brecha de posibilidades muy grande para tratar de maximizar el rendimiento, obviamente aumentando la capacidad de cómputo, que es ahorita nuestra limitante. Pero en principio la idea es buenísima. Para terminar, en el siguiente gráfico vamos a observar el crecimiento de los portafolios medios versus los índices que acabamos de comentar en el periodo del 2010 al 2023.
Como acaban de presenciar, esta es la validación del modelo, el backtesting que se ha hecho en parte del 2023. Se pretende seguir mejorando y determinar el número de iteraciones suficientes para obtener portafolios con un rendimiento de orden superior a los que acabamos de obtener aquí. Eso será en parte del 2024, como bien se comentó. De mi parte creo que sería todo. En el siguiente video, que espero sea más corto que este, vamos a estar revisando lo que obtuvo la plataforma Canturin ya sobre este modelo con más iteraciones que esta validación que acabamos de hacer, más iteraciones sobre todo para el 2023, que no son las mismas que se hicieron para esta validación. Recordemos que nada más partimos sobre la base de una iteración, mientras que en la plataforma Canturin tenemos más iteraciones, se realizaron más iteraciones.